¿En dónde estaba Dios cuando me sucedió esa tragedia? ¿En dónde estaba Dios cuando se murió mi mamá? ¿En dónde estaba Dios cuando me dio esa enfermedad? ¿En dónde estaba Dios cuando pasó ese terremoto? ¿En dónde estaba Dios? Es una pregunta que muchas personas llegamos a cuestionarnos, que llegamos a hacernos cuando pasamos por tiempos de dificultad. Y el día de hoy quiero compartirles la respuesta no mía, sino de un hermano en la fe, Ariel Álvarez Valdés, que es un teólogo argentino que escribió una serie de libros que se llaman Otras 19 preguntas sobre la Biblia. Y este libro que voy a compartirles un fragmento a continuación se llama ¿Por qué Dios permite los males y la muerte? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia. Es un libro muy interesante que nos habla de una respuesta a esta pregunta que muchas personas llegamos a hacernos. ¿En dónde estaba Dios? Y dice lo siguiente. Hace 2300 años, un filósofo griego llamado Epicuro se paseaba por las calles de Atenas planteando a los atenienses un inquietante dilema que nadie podía resolver y que todavía hoy sigue perturbando a la gente. Epicuro decía, frente a la creencia de Dios y al mal que existe en el mundo, solo hay dos posibles respuestas. O Dios no puede evitarlo, o Dios no quiere evitarlo. Si no puede, entonces no es omnipotente y no nos sirve como Dios. Si no quiere, entonces es un malvado y no nos conviene como Dios. Cualquiera de las dos respuestas hacía trizas la imagen de la divinidad. Y actualmente, frente a las calamidades que sacuden a nuestro mundo, especialmente las que se vinculan con la naturaleza, tsunamis, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, y que arrasan ciudades cobrándose la vida de miles, el dilema de Epicuro sigue resonando como una bofetada a la fe de millones de creyentes que continúan preguntándose cómo es posible que un Dios amoroso y providente pueda permitir semejantes desgracias en la vida de sus hijos. Epicuro no pretendía negar la existencia de Dios, solo llamar la atención sobre el mal que existe en la sociedad. Sin embargo, su planteamiento condujo y conduce todavía a millones de personas a abandonar la fe. Y es comprensible porque resulta por lo menos escandaloso que pudiendo evitar los cataclismos, parece que Dios no quiera hacerlo o no pueda hacerlo. Y dice este autor, ¿se puede resolver el dilema de Epicuro? Claro que sí. En primer lugar, debemos reconocer que Dios no es el responsable de los males que nos rodean. Dios no es el responsable de los males que nos rodean. Y eso es algo muy difícil de admitir por algunos cristianos, porque cuando leemos el Antiguo Testamento resulta sorprendente ver la cantidad de males que Dios envía a la gente. Son innumerables los episodios bíblicos que describen a Jehová, el Dios de Israel, castigando a los hombres con enfermedades, sufrimientos y hasta la muerte misma. Por ejemplo, Él mandó el diluvio para acabar con la humanidad. Destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, convirtió en estatua a la mujer de Lot, volvió estéril a Raquel, la segunda mujer de Jacob, hizo tartamudo a Moisés, castigó con lepra a la hermana de Miriam, mató a los primogénitos de las familias egipcias, provocó las derrotas militares de los israelitas, hizo morir al hijo del rey David, causó la división política en el reino de Israel, dejó ciego al ejército de los arameos y podríamos seguir con muchos ejemplos. Pero en la Biblia, Dios no solo es responsable de enfermedades y muertes, sino también de desastres naturales y cataclismos. Jehová fue quien envió la invasión de serpientes para que mordieran a los israelitas en el desierto. Él produjo un terremoto para que acabara con todos los que se habían rebelado contra Moisés. Mandó una peste sobre Israel en donde murieron 70,000 personas y provocó una sequía de 3 años en todo el país. En el Antiguo Testamento, todos los infortunios, las enfermedades y hasta la misma muerte aparecen provocadas por Dios. Y tal convicción se halla claramente expuesta en el libro de Isaías, donde el profeta dice, Isaías 44:7, yo Jehová,
Creo la luz y las tinieblas, mando el bienestar y las desgracias. Yo lo hago todo. Y también Oseas 6:1, el profeta dice, Dios nos lastimó y Él nos curará. Dios nos ha herido y Él nos vendará. Por eso es comprensible encontrar en el libro de los Salmos a un salmista que dice, desde mi infancia vivo enfermo y soy un infeliz y he soportado cosas terribles de tu parte y ya no puedo más. Me has mostrado tu enojo y tus castigos me han destruido. Porque en casi todas las partes del Antiguo Testamento se oye hablar de la ira de Dios que se enciende contra el pueblo. ¿Cómo es que Israel pudo concebir una imagen tan terrorífica de su Dios? Bueno, es fácil comprenderlo, porque cuando se escribió el Antiguo Testamento, la ciencia aún no se había desarrollado. No se conocían las leyes de la naturaleza, las causas de las enfermedades, ni por qué sucedían los fenómenos ambientales. La psicología era bastante elemental y los conceptos de libertad o responsabilidad humana estaban muy poco desarrollados. Eso hizo que los fenómenos hoy llamados naturales en aquella época que no tenían explicación fueran considerados sobrenaturales y por lo tanto que eran enviados directamente por Dios. Por eso cualquier cosa que ocurría, fuera buena, fuera mala, agradable, feliz o desdichada, era obra de Dios. Un israelita no podía imaginar que algo sucediera en el mundo sin que Dios quisiera o provocara todo. Él era el autor de todo. Pero cuando Jesús de Nazaret salió a predicar, la situación no había cambiado demasiado. Las ciencias continuaban en un estado primitivo, seguían ignorándose las causas naturales de los fenómenos. Pero entonces Jesús aportó una idea nunca oída hasta ese momento. Jesús dijo que Dios no le manda males a nadie, ni a los justos, ni a los pecadores. Él solamente manda el bien. Y para demostrarlo, Jesús usó una metodología sumamente eficaz. Comenzó a curar en nombre de Dios a los enfermos que se acercaban y anunció la buena noticia de que Dios no quiere la enfermedad de nadie y que si alguien se enfermara no era porque Él lo hubiera permitido. E igual asumió esta actitud frente a la muerte. Cuando le suplicaban por alguien fallecido, Jesús nunca decía, déjenlo muerto, porque es la voluntad de Dios. Al contrario, le devolvía la vida para enseñar que Dios no había matado a nadie. No le había mandado la muerte a nadie. Y ese era el mensaje que él predicaba a sus oyentes. Un día, al pasar, sus discípulos vieron a un ciego de nacimiento y le preguntaron, Maestro, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Por haber pecado él o pecaron sus padres? Juan 9, del 1 al 2. Y Jesús explicó que las enfermedades no son un castigo por los pecados. No son enviadas por Dios. Y en otra oportunidad vinieron a contarle que se había derrumbado una torre en un barrio de Jerusalén aplastando a 18 personas. Eso está en Lucas 13, 4 al 5. Y Jesús les aclaró que ese accidente no había sido querido por Dios y que tampoco era un castigo por la maldad de esas personas, sino que todos estamos expuestos a los accidentes, por lo que debemos vivir preparados para la muerte. Jesús, por lo tanto, enseñó claramente que Dios no quiere, ni manda, ni permite las enfermedades. Y tampoco provoca la muerte, ni los accidentes, ni los fenómenos de la naturaleza en los que tantos seres humanos pierden la vida. Jesús dijo que de Dios solamente procede lo bueno que hay en la vida, porque Dios ama profundamente al humano y no puede enviarle nada para que sufra. Juan 3:16, ¿se acuerdan? Juan 3:16 y 17, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, Jesús no explicó de dónde vienen las desgracias,
pero sí explicó de dónde no vienen. ¿De dónde no vienen? De Dios. No aclaró quién las provoca, pero sí contó quién no las provoca. ¿Quién no las provoca? Dios. Y sin embargo, hay una frase en el Evangelio que ha provocado confusión en mucha gente hablando sobre la confianza en Dios. Mateo 10:29. ¿Me lo pueden leer, por favor? Mateo 10:29. ¿Qué leímos? ¿Qué dice? Por todo, ni uno de ellos cae a tierra, ¿qué? Resulta que en el idioma original griego en el que está escrito este pasaje, falta un verbo. Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y como falta un verbo, los traductores pensaron que a Mateo se le había olvidado ponérselo y muchas de las traducciones de la Biblia agregaron una palabra. Por ejemplo, Dios habla hoy, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Nueva traducción viviente, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Nueva versión internacional, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Como pensaron que le faltaba un verbo, se lo agregaron, atribuyéndole a Dios la voluntad de que eso que pasó, de que el pajarito cayó, ocurriera. Cuando en realidad lo que el evangelista está diciendo en Mateo 10:29, gracias a Dios la Reina Valera 1960 sí lo pone como es, no cae a tierra sin el Padre. Lo que está diciendo el evangelista es que cuando el pajarito cae, no cae sin el Padre. Es decir, que Dios cae junto con él. Sufre junto con él. Está junto con él. Dios está con el que sufre. No permite su sufrimiento. ¿En dónde estaba Dios? Allí contigo, sufriendo contigo, llorando contigo, condoliéndose contigo. Pero a pesar de esa idea, de ese progreso que tuvo Jesucristo, muchos cristianos siguen pensando como los israelitas primitivos y conservan arraigada en su inconsciente la imagen del Dios al que hay que responsabilizar de todos los males. Aunque Jesús ya nos explicó que Dios no quiere nuestro dolor, muchos creyentes aún piensan que los sufrimientos son enviados por Él. Es común visitar a un enfermo y oír a los amigos que le dicen, tienes que aceptar lo que Dios dispuso, como si Dios hubiera decidido que se enfermara. O por ejemplo, en un velorio oímos la famosa frase de quienes van a consolar a los familiares, hay que aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que alguien se muera? Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida. Marcos 12:27 es lo que dice. Dios manda la vida, no quita la vida. ¿Cómo entonces responsabilizamos del fallecimiento de alguien a Dios cuando Jesús en su nombre devolvió la vida a 3 personas fallecidas? Pensar que los incidentes suceden por voluntad de Dios es una falta de respeto a Dios. Es una grave ofensa a su amor y su bondad. Y algunos para justificarlo sostienen, Dios hace sufrir a los que ama. Pero si nos ama, ¿por qué nos hace sufrir? Y otros explican, Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Y para qué nos quiere apretar? Pudiendo hacer las cosas con ternura, con amor. Semejante mentalidad tortuosa ha llevado a mucha gente a enojarse con Dios y a resentirse con quien en vez de hacernos felices nos llena de desgracias. Y en el fondo tienen razón de enojarse. ¿Quién tiene ganas de rezarle o hablarle a alguien que le mandó un terrible accidente, una enfermedad o se llevó a su ser más querido? Más que un Dios, ese es un monstruo. Pero si bien Dios no quiere el mal, el enigma del filósofo Epicuro sigue presente. ¿Por qué no evita el mal? ¿No puede?
o no quiere. Y en realidad, el dilema está mal planteado y por lo tanto es falso. No es que Dios no pueda o no quiera impedir el mal, sino que es imposible que no exista el mal. ¿Por qué? Porque es inevitable. Un mundo sin mal sería imposible por la simple razón de que el mundo es finito, tiene un fin, es limitado, es precario, y a esa finitud nosotros le llamamos mal. ¿Pero Dios no podría haber creado el mundo perfecto? No, porque lo único perfecto que existe es Dios. Todo lo demás que Él pueda crear necesariamente es limitado. Cierto que Dios no podría haber creado este mundo, pero al crearlo necesariamente tiene que ser un mundo que tenga un fin, porque si creara algo perfecto se estaría creando a sí mismo. Entonces esta finitud que tiene el mundo, esta imperfección, carencia, limitación, siempre estarán presentes en la naturaleza. El mundo como hoy existe tiene sus propias leyes que lo rigen de manera autónoma y Dios no puede estarlas modificando ni manipulando a su antojo, evitándonos el mal porque estaría rompiendo las mismas leyes que Él puso. No es que Dios no quiera o que no pueda evitar el mal, sino que simplemente el planteamiento carece de sentido. Por eso el dilema del filósofo Epicuro es falso y esconde una trampa que él no reparó. Se trata de un planteamiento absurdo porque supone que es posible crear un mundo perfecto, pero la idea de un mundo sin mal es tan contradictoria como la de un círculo cuadrado. Lo que debemos hacer es dejar de llamarle mal o castigo divino a lo que simplemente es una limitación de la naturaleza. Entonces, ¿valía la pena que Dios creara este mundo? Claro que sí. Para el creyente, si Dios lo ha creado así, es porque valía la pena. Y hay una segunda fuente de donde provienen las desgracias que sufrimos: nuestro mal uso de la libertad. Nosotros como humanos contaminamos el agua que bebemos, el aire que respiramos, los alimentos que ingerimos, la tierra en la que vivimos, producimos graves trastornos a nuestro alrededor. Sin embargo, la mentalidad primitiva que aún tenemos propia del Antiguo Testamento nos lleva a responsabilizar a Dios de esos trastornos. Y cuando alguien se enferma o muere o da a luz a un niño discapacitado, surge la famosa frase: es voluntad de Dios. Pero hoy sabemos que, por ejemplo, 250,000 personas al año mueren a causa de enfermedades como la malaria, el paludismo, la fiebre tifoidea, el cólera, provocadas por la contaminación que el mismo hombre realiza de las aguas. Y seguramente los familiares de estas personas dirán: debemos aceptar la voluntad de Dios. Numerosas mujeres culpan a Dios de su esterilidad y se preguntan: ¿por qué Dios me niega un hijo? Cuando sabemos, por ejemplo, que muchos pesticidas químicos con los que se fumigan frutas y verduras son tóxicos y afectan la fertilidad, la piel, la sangre y las vías respiratorias. Estudios médicos aseguran que un 75% de los casos de cáncer registrados en el mundo podrían evitarse de manera sencilla. Sin embargo, muchas personas van a morir preguntándose: ¿por qué Dios me mandó esto? Asimismo, las estadísticas afirman que, este escritor es argentino, que en Argentina mueren al año 15,000 personas y 12,000 resultan heridas en accidentes de tránsito. Las causas: 69% fallas del conductor, 17% fallas de la ruta, 8% fallas del peatón, 6% fallas del vehículo, pero el 100% de los accidentados, en el fondo de su corazón, le van a echar la culpa a Dios. En nuestro país, dice el escritor, 40,000 personas al año mueren por causa del cigarrillo. Sin embargo, en los velorios los amigos se van a acercar a los familiares del difunto para decirle: ¿qué vamos a hacer? Fue la voluntad de Dios.
En el mundo miles de niños nacen con malformaciones, ceguera, discapacidades, debido a problemas sociales como la desnutrición, el alcoholismo crónico de sus padres, la falta de vitaminas, pero sus padres se van a preguntar, ¿por qué Dios dispuso esto para mí? La tierra produce actualmente un 10% más de alimentos de los que necesita, pero el egoísmo de los países ricos, la negligencia y los intereses mezquinos de algunos gobiernos hacen que 500 millones de personas sufran de hambre. Y por supuesto no va a faltar los que digan, ¿cómo es posible creer en Dios cuando tanta gente se muere de hambre? Incluso en las grandes inundaciones que aparentan ser fenómenos caprichosos, incontrolables, los mismos terremotos y hasta los huracanes y ciclones que ocasionan pérdidas millonarias y se cobran miles de víctimas humanas, se generan no pocas veces por la irresponsable actitud del humano hacia la naturaleza. Entre los grandes logros de la humanidad, figura el haber eliminado enfermedades como la viruela, bueno, ahora ya regresó cierto tipo de viruela, pero cuando lo había escrito, no. La poliomielitis prácticamente ha desaparecido. ¿Cuántas otras dolencias podrían suprimirse si en vez de gastar dinero en armas, bombas, guerras, lo empleáramos para investigar? Pero sigue siendo Dios, en la idea de muchos cristianos, el responsable de las enfermedades y de las muertes que vemos a diario. Y alguno pensará, ¿pero no acaso Dios nos creó mortales? Claro que sí. Pero cuando morimos, lo fijamos nosotros y quienes nos rodean con nuestro estilo de vida, nuestras actitudes de amor o de odio, nuestras responsabilidades, nuestra negligencia, porque Dios, al crearnos libres, no fijó el día de nuestra muerte como piensan algunos. En nuestra muerte intervienen factores en los que entra la libertad humana. Dios solamente nos acompaña y trabaja junto a los que luchan por erradicar el mal, por implementar la justicia, por sembrar la paz, por fomentar la igualdad entre los humanos. Y por no haber entendido esto, mucha gente vive resentida con Dios. Lo acusa de sus desgracias y hasta lo ha eliminado de su vida. Dios quiere el bien. Dios ama el bien. Dios asiste y ayuda a cuantos trabajan por el bien. Y nuestra tarea es colaborar con Dios para que cada vez haya mayor bien a nuestro alrededor, no reprocharle la existencia del mal. Como aquella persona que le preguntaba a su amigo, ¿tú le oras a Dios? Sí, todas las noches. ¿Y qué le pides? No le pido nada. Como sé que Dios siempre está haciendo lo mejor por nosotros, solo le pregunto, ¿en qué puedo ayudarlo? Termina de esa manera el teólogo Ariel, primer capítulo de este libro. Qué hermosa oración. ¿Cómo te puedo ayudar el día de hoy, Dios? Cuando entendemos que no es Dios el que está detrás de nuestras desgracias, cuando entendemos que somos nosotros más valiosos que esos pajarillos, y aún esos pajarillos que se vendían por una insignificante cantidad de dinero, que nos dice Jesús, cada que uno de estos pajaritos cae, no cae sin que Dios esté allí con él. Ustedes valen mucho más que estos pajarillos. Cuando te caes, hermana, hermano, Dios cae junto contigo. Cuando lloras, hermana, hermano, Dios llora junto contigo. Cuando sufres, Dios sufre junto contigo. El mal que puedes estar atravesando, los problemas en la familia, los problemas de la salud, las cuestiones de dinero, las cuestiones en el trabajo, las situaciones en la sociedad, tienen que ver con un montón de factores. ¿Qué es lo que hace Dios? Acompañarnos en medio de esa situación. Y la próxima vez que tú vuelvas a preguntarte o a escuchar que alguien pregunta, ¿y dónde estaba Dios? La respuesta es, allí,
contigo. Y ojalá que algún día como cristianas y como cristianos lleguemos a preguntar como este hombre del final. No decirle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Sino terminar orando y decirle al Señor, ¿en qué te puedo ayudar el día de hoy? Yo sé que siempre estás luchando por el bien, Señor. Ayudas a los que luchan por el bien en la sociedad. ¿Qué puedo hacer hoy yo? Y que nuestra pregunta se transforme de una pregunta de reclamo a una pregunta de cooperación. Dios ha querido obrar junto con nosotros. Vamos a trabajar en la obra de Dios y vamos a partir de la seguridad que nos da hoy Jesucristo. Yo estoy contigo. Y si caes, caigo contigo. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Bendito Señor. Gracias. Gracias por tu bondad y tu amor. Gracias, Señor, porque hoy hablas a nuestra vida. En los momentos de soledad, Señor, en los que nos hemos sentido tristes, rechazados, incomprendidos, en los que no hemos podido entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor y el por qué, Señor. Permítanos entender que esto no proviene de ti y que de ti, Señor, proviene la salud, la vida, el poder, Señor, de salir adelante. Levántanos, Señor, y ayúdanos a poder abrazar esta verdad, que tú eres amor, que tú eres protección, que tú eres cuidado, que para ti somos valiosísimos y que nos cuidarás de todas las formas posibles, Señor. Nos ponemos en tus manos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra integridad, y confiamos en que tú nos vas a cuidar y vas a hacer lo mejor con nosotros y que estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.